Una alegría encontrarnos en esta segunda semana desde aquí, desde Sobicaín en Argentina, grabando junto con Jimena para el aula virtual en torno al libro de los Hechos y a la comunidad primitiva. Si recuerdan, en la semana pasada estuvimos viendo una de las particularidades del libro de los Hechos en torno a cómo se podía dividir el libro de los Hechos en dos grandes etapas. Y yo ahí mismo les sugerí que había otra forma de dividir al libro de los Hechos de acuerdo a determinados versículos bíblicos, y es la propuesta que tengo hoy para compartir con ustedes. Vamos a ver en un primer momento esta como una propuesta alternativa de entender de la estructura del libro de los Hechos. Luego les voy a dar la tarea para la semana, así como hicimos la semana pasada. La tarea va aquí en el aula a través del video y ustedes responden por el foro. Y luego vamos a dedicarnos el último tramo de este video a la clase de hoy, que es el tema de la predicación de Pedro y Pablo. Recordando siempre que el material obligatorio para luego el examen es lo que está puesto en el aula virtual. Les comentaba, frente a los dos grandes bloques que identificábamos la semana pasada, de una primera parte y de una segunda parte del libro de los Hechos, hoy vamos a encontrar cómo un versículo se repite reiteradamente, al menos 4 veces en el libro de los Hechos, coincidiendo con escenas centrales de la vida de la primera comunidad. El versículo, según las versiones que tengamos, las versiones que podamos consultar, el versículo básicamente dice que la palabra de Dios se extendía, que crecía la cantidad de gente que todos los días se sumaba a la comunidad de la comunidad primitiva. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, fue necesario, porque aquí comienza una discusión entre los hebreos y los helenistas, que lo vamos a ver sobre el final de este video, surge una disyuntiva, pero justamente esta disyuntiva, que luego tiene resolución cuando se eligen a los 7 diáconos, surge porque el número de los discípulos aumentaba la cantidad de personas que todos los días se sumaban a la vida de la iglesia. Entonces acá podríamos tener una primera etapa del libro de los Hechos, del capítulo número 1 hasta el versículo número 6, que es donde se dice, bueno, aumentaba tanto por el poder del Espíritu Santo que es necesario convocar y comprometer mayor cantidad de hermanos para la atención de lo que son las mesas. En ese mismo capítulo, ahí muy cerquita, en el versículo número 7, capítulo 6, versículo número 7 dice: así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe, los sacerdotes de las sinagogas, los sacerdotes judíos. A partir del versículo número 8, viene el arresto de Esteban, y ahí viene lo que sería la época de martirio, de persecución, todo dentro de la expansión de del libro de los Hechos, estando propiamente en la zona más de Jerusalén. Entonces tenemos capítulo 6, versículo 1, donde la comunidad se tiene que reorganizar porque la cantidad de gente crecía, y en el versículo número 7, donde justamente habla de que cuando frente al crecimiento y a las disyuntivas que se producían en la comunidad primitiva, se charla, hay consenso y se ve la forma de enfrentar los problemas, la comunidad sigue creciendo porque el poder del Espíritu Santo está en medio de ellos. Nos vamos ahora al capítulo número 12.
Si ustedes tienen una Biblia mientras miran el video, sería genial, porque entonces es una forma de sentirnos más cerca y lo vamos haciendo juntos. Capítulo número 12, versículo número 24. Aquí, de acuerdo a cómo está diseñada la versión del pueblo de Dios, es mucho más evidente esta estructura de la cual les estoy compartiendo hoy. Capítulo 12, versículo número 24. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía incesantemente. A partir de ahí, a partir del capítulo número 13, el versículo 24 y 25 son los últimos versículos del capítulo número 12, es cuando comienza la evangelización a lo que se denomina el mundo pagano. Pueden ver cómo, frente a todo lo que había pasado, había muerto ya Herodes, frente al cierre de una etapa, se vuelve a repetir el versículo. La palabra de Dios se difundía incesantemente y al mismo tiempo abre la expectativa de que viene a lo nuevo, que va a ser el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y podemos ir en este último tramo, desde aquí, desde el capítulo número 12, verso 24, hasta el capítulo número 19, versículo número 20, que dice así: así, por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Capítulo número 19, versículo número 20. El versículo número 21, si ustedes lo pueden ver en sus Biblias, dice: después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia. Aquí, nuevamente, marca lo que va a ser la última etapa del tiempo de Pablo, que es el viaje de Pablo a Jerusalén para luego, desde allí, emprender lo que va a ser el viaje a Roma. Recuerden que en el primer video comentábamos que uno de los desafíos era que la palabra llegara hasta los confines de la tierra. Cuando Pablo llega a Roma con la palabra, ya la palabra se ha extendido y ha crecido de tal manera que ha llegado hasta los confines de la tierra. No es necesario ahí aclarar que la palabra se extendía y crecía día a día el número de los seguidores y seguidoras que empezaban a acompañar este proyecto de vida nueva en Jesús. Otro tema que les quería compartir también aquí, que se los mencionaba al comienzo y que va a ser la tarea para esta semana, es que junto con la construcción de las primeras comunidades, también este nuevo grupo adquiere un nombre distintivo, que es el de cristianos. Entonces, por un lado, la primera propuesta es que buscan en el libro de los Hechos en donde figura la primera vez que a los seguidores de Jesús se los llamó por el nombre de cristianos. Pero al mismo tiempo, quiero que hagan otra tarea que es muy sencilla. Y de paso conocemos también algunas cosas que ustedes ya a lo mejor conocen y tienen incorporadas, que es el uso de una concordancia bíblica, o lo pueden buscar también por internet o en materiales del aula virtual, que es buscar una palabra en el texto de Hechos, que así como este versículo que yo les remarcaba recién acerca de cómo crecía la comunidad, también se repite, y es la palabra caminos con mayúscula, porque el primer nombre que tuvo el movimiento de Jesús en la etapa de la formación de las comunidades primitivas, justamente se los llamaba los del camino. Siempre me resultó, a partir de que un día alguien
me hizo notar en el libro de los Hechos, un profesor de hecho me lo hizo notar, cómo los primeros cristianos, el primer nombre que llevaron fue los seguidores del camino, los que seguían este camino, que aparece al menos 6 veces mencionado en el libro de los Hechos. La riqueza profunda de este nombre, si recordamos que justamente nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que como hicimos la semana anterior, en esta también, busquen cuántas veces en el texto aparecen mencionados los del camino, los seguidores de este camino, o también hay un texto en donde alguien que habla con el apóstol Pablo le dice: yo conozco mucho de este camino que siempre aparece con letra mayúscula en el texto bíblico, independientemente de la versión que utilicemos. Contestan por el foro los capítulos y los versículos. Bueno, y por último, el material para esta clase que nos propone el aula virtual es justamente la predicación de Pedro y la predicación de Pablo. Tenemos que entender que la iglesia primitiva se tenía que organizar. Venía primero se organiza en torno a las sinagogas, como era la estructura. De hecho, los primeros relatos del libro de Hechos dicen que los apóstoles iban a orar al templo, pero ya después, en determinado momento, no lo pueden seguir haciendo. Y esta necesidad de crear, porque el anuncio de la nueva vida en torno al Señor resucitado, el fuego del Espíritu Santo que se deposita en donde están las personas. Es decir, ustedes saben que en la tradición judía la llama, lo que marcaba la presencia de la divinidad, la presencia de Dios, era un fuego encerrado en el centro del templo de Jerusalén. De pronto ese fuego encerrado aparece sobre las cabezas de la primera comunidad, y es una suerte de metáfora. Es decir, el fuego de la palabra, así es como una tumba no pudo contener la vida plena en nuestro Señor Jesucristo, que justamente resucita y vence a la muerte. Así tampoco el templo de Jerusalén puede contener el Espíritu Santo, que podríamos decir es como que se escapa y se va a posar en el acontecimiento de Pentecostés. Esto lleva todas estas experiencias que están viviendo, que son totalmente nuevas, que desafían la tradición, que desafían las costumbres, que desafían incluso a los propios lazos familiares, tienen también que desafiar a una manera diferente de ser comunidad. Entonces vamos a encontrar en los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos cómo esta comunidad se organiza. Ustedes van a ver, tienen textos que tienen que buscar en el libro de los Hechos, cuáles son las características principales, cómo se organizan en medio de discusiones, en medio de conflictos, pero también en medio de orar juntos y de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la segunda parte, que tiene que ver a partir del capítulo número 5 hasta el capítulo número 15, es cuando se plantean una tensión entre el grupo de los hebreos y el grupo de los helénicos. Recordemos que al cristianismo se convierte tanto personas que venían del judaísmo como personas que venían del paganismo o de otras religiones no judías. Entonces se produce la tensión en cuanto a que si uno, para hacerse cristiano, tenía que hacer primero aprender toda la historia del pueblo de Israel y realizar las prácticas que eran propias de la comunidad judía.
Eso se llegó a un acuerdo que descúbranlo ustedes cuando lean los textos que están marcados en el material que está puesto en el aula virtual. Es interesante porque más allá de mostrarnos los conflictos que existían, el libro de los hechos lo que nos marca es cómo los resolvían, y eso también tiene una riqueza inagotable. Y en este sentido, el libro de los hechos es maravilloso porque no oculta las discrepancias, no oculta las diferentes tendencias que había en la comunidad primitiva, no las esconden, pero frente al conflicto y frente a las ideas divergentes o contrapuestas, la propuesta de la comunidad primitiva es entablar y encontrar espacios de diálogo y de comunión, aún en las peores circunstancias. Hasta aquí lo que quería compartir hoy con ustedes. Espero que tengan un bendecido tiempo y es una riqueza inagotable compartir el libro de los hechos. Los desafío, a que vayamos compartiendo también en el foro, más allá de las tareas, todas las dudas y también todas las cosas interesantes que tenemos para compartir en esta comunidad virtual que formamos. Que Dios los bendiga.